Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Romelia Paredes. En esta oportunidad tenemos este gran compartir, este webinar que lo hemos venido preparando con un gran amigo, colega, académico, especialista en emprendimiento e innovación, el ingeniero César Soriano, que es catedrático universitario, presidente de AIDECA Perú, así como secretario del Instituto de Estudios para la Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Actualmente vivimos un tiempo de crisis en todo el mundo y cómo no acá en el Perú. Entonces, esta inquietud de nosotros por hacerles llegar nuestros conocimientos a partir de cuáles serían los retos del emprendimiento en el marco de esta crisis económica que estamos atravesando en el Perú, ¿no? En ese sentido, nosotros como académicos y docentes no solamente queremos presentarles teorías, sino nuestra experiencia y cómo ustedes pueden emprender este camino de manera ordenada, de manera que les permita a ustedes invertir en su propio negocio, en esta situación de riesgo, de incertidumbre, pero que ese dinero que ustedes puedan invertir o producto de sus ahorros, producto de sus saberes, entre otros, sea que tenga una tasa de inversión de retorno, ¿no? Que no sea un emprendimiento solo como idea y que se quede en ese camino, ¿no? En ese marco creo que es muy importante que nosotros realicemos un análisis del macroentorno social, político, económico, tecnológico de nuestra realidad, de esta situación del mercado peruano en la que nos encontramos viviendo, ¿no? Y para eso quiero comenzar compartiéndole con ustedes el hecho de por qué es importante hacer un análisis político de la situación que vive el Perú. Porque la situación política es quizás la variable más importante para tener esa estabilidad y seguridad jurídica que todo país necesita tener para darle a sus ciudadanos normas y leyes acorde a estos nuevos tiempos de crisis y poderlos enfrentar de tal manera que nosotros tengamos esa seguridad jurídica de poner un negocio y estemos pues ante un Estado promotor y no solamente recaudador. Así vamos a ir interactuando algunas ideas como cómo diseñar un negocio a partir del emprendimiento y la innovación, pero que esté diseñado, ordenado, que te permita generar utilidades. Voy a dar el pase a mi compañero, amigo, colega, docente, ingeniero César Soriano, para que nos comparta sus conocimientos y nos comparta su experiencia en estos últimos años. Cecitar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Romelia. Ante todo, agradecerte infinitamente por esta invitación y pensar que puedo ser alguien que pueda aportar un grupo de ideas con respecto a este tema de emprendimiento para el Perú. Y te agradezco, ¿no?, en haber pensado en mí, y esto es todo un halago si viene de parte tuya. Bueno, voy a comenzar, voy a hablar de un tema de emprendimiento y creo que hagamos esto como un coloquio, ¿no? En la cual puedo yo hablar, puedo Claro que sí, claro pasar que sí. unas láminas. Si tú quieres intervenir, te agradecería Claro. reforzar alguna idea, te agradecería que lo hagas con mucha confianza, Romelia. Y quiero un poco poner dos criterios y digo algo personal porque es una lucha que siempre he tenido en la vida que me he desarrollado. Uno es que yo hago emprendimiento porque soy exportador, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, si quiero calcular los años, puede ser tranquilamente 30 y tanto, 35, 34 años que me dedico al comercio exterior. Básicamente exportando artesanía y joyería. Pero por otro lado, tengo este tema en el cual soy profesional y soy ingeniero y tengo la especialidad en desarrollar I+D+I. ¿Qué es el I+D+I? Es investigación, desarrollo e innovación. Una de mis especialidades que poco hay por acá es diseñar centros de innovación tecnológica, que casi muchos los he diseñado en el Perú, y parques científicos y tecnológicos en el extranjero. Entonces, y esto es lo que justamente es este tema es el que está más ligado con el tema de la innovación y el emprendimiento.
hay algo que siempre escucho y cuando hablo con mis alumnos, cuando en las cátedras, cuando doy alguna conferencia, hay algunos temas que siempre me hacen referencia, ¿no? Y cuando yo le digo que el mundo ha cambiado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y todavía en Perú todavía estamos muy rezagados en muchas cosas. Todavía en el Perú estamos, quiero hacer estas diferenciaciones, que a veces los catedráticos universitarios nos equivocamos cuando queremos expresar un tema. Por decir, todavía nosotros estamos en la teoría de la mayor producción, menor precio, ¿no? Ujú. Y esta es la filosofía de los negocios. Gamarra es mayor producción, menor precio. Entonces los márgenes se han reducido a costas de muchos sacrificios. Se ha reducido en costa de sacrificios de no pagar salarios justos a los trabajadores, se ha reducido en no pagar beneficios sociales, que es parte de todo este contexto de la informalidad que tenemos, porque hay todo un contexto social, político que se junta en todo este tipo de cosas. Entonces, el, el, esta teoría de la mayor producción y menor precio, tú dices, oye, ¿hasta cuánto voy a bajar un producto? ¿No? Por la cantidad de volumen que me pidan. ¿No? Entonces, y esa es la filosofía de mayor producción y menor precio, es lo que Japón aplicó en la década del 60. Entonces todavía Ujú. seguimos con la filosofía de la década del 60 y esta es una de las primeras limitaciones y voy a hablar otras en las cuales, que el primer punto importante, cuando desarrollamos, somos emprendedores, inclusive políticas de Estado, hay un tema que considero interesante, que es ese famoso acto de contrición. Tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? Con la finalidad de poder saber qué hacer, ¿no? Es decir, nosotros en el Perú somos muy empíricos en todos los niveles, somos informales en todos los niveles, sociales, políticos, económicos, somos muy informales. No es como nosotros somos de los oye, sería bueno que hagas esto. Yo tengo esta idea. No es igual que nosotros estuviésemos mal y vamos, en vez de ir al médico, nos vamos al farmacéutico y le decimos, oye, ¿qué sería bueno para me duele acá, tómate tal cosa, pues, ¿no? Pero si Sí. vamos a algo serio, tendríamos que irnos de un médico que no te va a decir qué tienes, te va a sacar un conjunto de análisis y de ahí te sacará un diagnóstico y luego te dará un medicamento basado a un conjunto de análisis que te realizará. Entonces, uno de los temas justamente de este contexto informal es que nosotros somos muy empíricos en el tema. Y no digo que eso Y sea mal. justamente hablando, sí, justamente hablando de esa teoría, ¿no? De esa situación en la que vivimos, justamente el 2008 que emprendimos en toda esta tendencia de los tratados de libre comercio, un poco con la finalidad de cambiar esta contracción, esta acción de contracción de que, en la que nos encontrábamos en el proceso productivo, ¿no? Y qué tanto hemos sido competitivos o somos competitivos en los últimos 22 años después de la aparición de estos tratados de libre comercio, ¿no? Que la finalidad justamente era que el Perú se convierta, pues, estos negocios, estas pymes se convirtieran y sean mucho más competitivos, ¿no? Pero sin embargo, la situación o el contexto mundial ya nos está llevando por otro camino. Antes era el tema de la masificación, ¿no? Los productos de consumo masivo, ¿no? Ahora estamos retornando a esa personalificación del consumo, es decir, las empresas ahora están preocupados por cada uno de nosotros qué queremos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras necesidades. Entonces, por ahí un poco que yo les comparto que es importante hacer y conocer sobre investigación de mercado y conocer quién te va a comprar al final, a quién le vas a exportar, porque pequeños negocios y emprendimientos hay de todos los sectores. Y si tú mencionabas el tema de Gamarra, pues la competencia que sufre Gamarra respecto a la China, los productos que ingresan de China, o qué se está negociando actualmente, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con India. No sé si tú estás enterado que actualmente el Perú estaba negociando, no sé en qué contexto se encuentra. ¿Por qué te comento esto? Porque hablabas de las políticas de Estado, que tiene que ser ese Estado pues promotor para apoyar a esos pequeños empresarios, a esas MIPES y más aún a los emprendedores, ¿no? Y hoy en día pues los emprendimientos, muchos son informales. Entonces, ¿cómo apelar a la formalidad? ¿Cuál es el primer paso? ¿No? Y esa responsabilidad es política de Estado, ¿no? Entonces, para ahí creo que deberíamos tener una forma de solucionar
quizás en impuestos, quizás hacerles más partícipes de ruedas de negocio, de ferias, de misiones, algo así como hace PROMPERÚ constantemente. Ahora asumo que en este mundo digital lo está haciendo de manera mucho más, digamos, online como nosotros lo estamos haciendo, pero creo que es importante aquello que tú decías, que este Estado promotor tiene que enseñar a cómo tiene que diseñar ese ese pequeño empresario para poder sobrellevar este mundo competitivo, ¿no? Porque si no conocemos al cliente final, entonces vamos a producir cosas que no vamos a tener a quién vender, ¿no? Y los aranceles, definitivamente los aranceles son todo no exactamente una dificultad, sino te exige ser competitivo respecto al otro, ¿no? Pero también te permite la dinamización de la inversión directa extranjera en Perú y viceversa, ¿no? Entonces, creo lo que tú decías es que esto es una política de Estado que tiene que partir a partir de este cambio de modelo, como lo que acabas de explicar, César. Sí, cierto, ¿no? Pero hay dos criterios que tú estás expresando y que yo lo resumiría en dos palabras importantes. Hay dos temas que tiene que haber por ambos lados. Del Estado es una autoridad, ¿no? Y para mí autoridad no es imponer algo. Autoridad es saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y la otra parte es la conveniencia del empresario, que lo que me están dando me conviene a mí. Entonces, si yo como benefactor, no, entre comillas, de una política de Estado que me puede beneficiar rentablemente, yo me voy a formalizar. Pero este lenguaje no existe, pues, no existe, y no existe en muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Porque estamos mirando lo que otros hacen y queremos hacer y remediar todo, nos gusta el tema de plagiar las cosas, ¿no? Porque si ahorita yo pongo un puesto de salchipapa en la esquina y me va bien, mañana hay cuatro, no dice su estudio de mercado. El estudio de mercado es, hay cuatro, y que si a uno le fue bien, oye, pon un puesto de salchipapas, ese es el estudio de mercado que manejamos nosotros, ¿ah? Sí, Empíricamente, ¿no? Y empíricamente. esto pasa a todo nivel. Y voy a ser un crítico constructivo. Yo me acuerdo una vez, yo normalmente, y voy a ser durísimo con el tema, participo a ferias donde no hay peruanos, ¿ah? No hay Wow. peruanos. Y no tengo nada en la cual con competidores peruanos. Pero yo no he ido a ferias en peruanos porque definitivamente no saben competir. Tienen a veces mala calidad de productos, se echan al piso con los precios y no tienen clara, quieren hacerlo todo informalmente. Y estoy hablando del tema de comercio exterior. Entonces me pasó como una anécdota que yo una vez me iba a la Feria de Madrid, a la Inteligencia de España, me iba muy seguido. Y en este contexto de la Inteligencia de España, yo recuerdo que una vez pasaban cosas en las cuales siempre llegó el embajador, por decirlo. Y yo estaba contento porque mi embajador vino, me invitó a comer luego, estuvimos felices conversando y había un señor que era el agregado comercial que tomaba apuntes, me decía, ¿qué has vendido más? Yo le contaba, pues soy muy abierto en la idea también. Y yo recuerdo que pasó un par de meses, un mes pasó, y llegó un servicio de inteligencia de PROMPERÚ, un informe de inteligencia de la Embajada de España, hablando de los productos demandados en joyería y en artesanía en el mercado español, que eran la información que le había agregado comercial. Ese es el estudio de mercado. Entonces, yo no tengo nada, porque al año siguiente se fueron un conjunto de empresas que no sabían qué vender, y al final se arruinó el mercado, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo que estaba iniciando en la conversación. Somos muy empíricos, en todo lado. Somos informales en todo el contexto de la palabra, en una decisión política, en una decisión empresarial. Eso somos nosotros, y no digo que sea malo, sino que tienes que rescatarlo y volverlo competitivo, porque los peruanos lo que sí tenemos somos vendedores, y ser vendedores lo tenemos en la sangre, este es nuestro ADN, somos vendedores. Ahora, el tema es que estos temas que somos vendedores, tenemos que volvernos en empresarios. Y creo que es un camino, es un destino, y esto es lo que tiene que comprender el sistema, ¿no? O el contexto político, con la finalidad de agarrar estos temas y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Hacer que esta oferta y demanda comience a articular de una manera importante. Yo creo que a partir de unas láminas, Romelia, en las cuales, Claro, claro. primero hay que entender un tema en dónde estamos parados. Si sabemos que estamos parados, vamos a correr un poquito más rápido. Y vamos conversando del tema. Y de paso voy Eh, invitando a los amigos que nos están escribiendo.
hacer sus preguntas y al final vamos a responder algunas De preguntas, acuerdo. alguna inquietud. También pueden hacer críticas constructivas. Este espacio es para poder compartir, ¿no? Para poder compartir. Yo creo que todo peruano tiene una experiencia de emprendimiento. ¿Quién no ha tenido una experiencia de emprendimiento hoy en día como alternativa de su trabajo diario, ¿no? Y justo leyendo INEI, más del 55% de emprendimientos son liderados por mujeres, César. Sí, claro, y son prácticas. Yo trabajo con artesanía y luego voy a decirte las ventajas y las desventajas de las mujeres en el tema del emprendimiento. Lo voy a dejar al final, ¿no? Porque A ver, suman y a veces también restan. Ahora te voy a decir por qué. Mira, acá hay un tema a ver, a importante. ver. Hay que comenzar a entender realmente, primero, ya las economías ya no se basan en economías del primer mundo y segundo mundo y tercer mundo. Eso fue la definición académica técnica de la década del 60. Ahora, hay tres criterios importantes en los cuales tú calificas una economía. Una es la economía basada en recursos, la otra es la economía basada en eficiencia y la otra son las economías basadas en innovación. Estos son los primeros tres criterios en los cuales las economías están definidas. Y tú como país estás parado en una de ellas, ¿no? La economía de recursos, aquellos que agarran sus materias primas y las comienzan a vender. La economía de eficiencia son los que generan un tipo de transformación, ya están generando un valor agregado para poder generar un nivel de un producto. Y las economías basadas en innovación son las científicas y las que aquellas pues fabrican carros, motores, sistemas de inteligencia, de todo, pues, ¿no? Nanotecnología, entran con todo. Entonces, si tú ves dentro de este criterio, dentro de esta flechita que vemos acá, Perú, si tú dices, ¿dónde está parado Perú? Perú puede decir muchas cosas, podemos decir los países latinoamericanos, pero la verdad es simple, esto se puede medir y tú puedes decir Perú dónde está parado. Y Perú está entre una economía de recursos y una economía de eficiencia. Esa es nuestra realidad. Entonces, cuando me hablan de comercio exteriores, de exportaciones, bueno, pues si recién estamos entrando con la agroindustria, recién hace 5 8 años, que están volviendo, y lo digo por niveles estadísticos, en las cuales estamos ingresando en una manera un poco galopante, y no es por iniciativa nuestra, es por iniciativa española, por el tema del espárrago. Bueno, podríamos hablar muchísimo de que el Perú ha reposado en un mercado de refugio, que ha ayudado mucho que esta exportación se vuelva competitiva, ya que estos países como Francia, España, no pudieron hacerlo y tuvieron que dejar que nosotros lo hagamos y para compartir utilidades con ellos. Un tema interesante como fenómeno. Pero definitivamente Perú es esto. Perú está entre una economía de recursos y una economía de eficiencia. Perú no es un... César, y basta ver simplemente la balanza de pagos. ¿De De qué acuerdo, vivimos? ¿Qué somos? Más del 50%, 65% aproximadamente vivimos de las materias primas, ¿no? De las de acuerdo. exportaciones de nuestro cobre, nuestra plata, entre otros. Y bueno, ponías el ejemplo agroexportador, pero el 100% del sector agrícola, solamente el 20% es agroexportador. Y de ese 20% asumimos que son formales, ¿no? Entonces, pero hay un 80% del sector agrícola, me llama mucho la atención porque hace poco teníamos toda la problemática del sur chico, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros no hemos llegado a esa economía de innovación. El segundo lugar después de la minería es la pesquería. Y aún así, poniendo el ejemplo de la agricultura, queda pues muy, muy disminuidos cuando tú ves la balanza de pagos, ¿no? La balanza comercial te da más luces, digamos, respecto a ello, que es evidente que el sector agroexportador se ha incrementado en los últimos años, pero no lo suficiente como para decir, somos una economía basada en la innovación, ¿no? Y en eso, con De tu acuerdo explicación contigo. teórica, ¿no? Y date cuenta que en este tercer grupo de economía e innovación, que son le llaman economías dinámicas, en ese tercer punto, en ese tercer rubro, están los países desarrollados. Exacto. Y si tú dices años en los cuales tendríamos que ingresar a alcanzar a ellos, estamos más o menos a 30 años de diferencia, de 30 a 40 años. Es decir, si tú me dices Perú va a entrar a una economía de innovación, te diría, tienes que comenzar a hacer I más D o I más D más I, investigación, más desarrollo e innovación. Y Perú todavía no está en ese tema. Pues hay que asumir tu realidad como la tienes. Y esa es tu foto. Entonces, pero que sea, tampoco digamos que vamos a hacer lo que hacen los países desarrollados, pero tendríamos que hacer un I más D más I basada en la realidad que tenemos, ¿no?
¿no? Por decir, para mí hacer un I+D+I dentro de Gamarra sería algo revolucionario. Y eso sería parte de una política de Estado. Y eso es lo que todavía no se ve definitivamente y están solucionando los temas definitivamente inmediatos. Ahora, por eso cuando al principio les decía, cuando hablo con un emprendedor y me dice, ¿qué hago? Que ya no quiero entrar a mayor producción y menor precio. Bueno, llega a innovar, llega a generar valor agregado, pero no se tiene claro lo que es un valor agregado. No se tiene claro todavía el empresario lo que es la innovación. Y ese producto con valor agregado y con innovación le va a dar un mayor nivel de competitividad y ese producto que va a sacar va a tener un mejor reflejo en el mercado. El Perú cuando ha intentado algo bueno, no le ha dado sostenibilidad, porque implica bastante inversión para hacer este tipo de cosas. Pero somos creativos desde ese punto de vista, pero no la vemos. Yo, un ejemplo de lo que a mí me pasó en la joyería. Yo recuerdo que en la década del 90, el Perú era un exportador de joyería de plata, ¿no? Entonces, si era de plata, era plata quemada, ¿no? Plata pura en joyería, ¿no? Y filigrana, ¿no? Esos eran los tres rubros que Perú exportaba. Pero ¿qué pasa? Pasaron fenómenos exógenos de la época, como que México vendió la plata casi a la mitad del precio que la vendemos nosotros, porque la joyería en la plata, ellos teniendo la comparaban al precio del mercado internacional, que la compramos nosotros, ¿no? Tanto el oro y la plata, siendo los productores, y también, dicho sea de paso, y también Tailandia, que luego esto ya se reguló, ya se sancionó a Tailandia, tenía niños trabajando en trabajo infantil, en haciendo joyería. Entonces, indistintamente de esto, Perú tuvo que ver la manera como se diferenciaba. Y Perú es el primer país del mundo que pone la piedra semipreciosa en la joyería. Es el primer país en el mundo. Mete pues el cuarzo rosado, el opalo andino, ¿no? La turquesa, ¿no? El onix negro, el onix hueso, y Perú entra con un mercado competitivo, bajo unas condiciones totalmente adversas, porque tenías que traer las piedras desde Arequipa, desde la sierra de Arequipa, las traían en capachas, y luego la traían y aquí comenzaban a procesarla. ¿Quién nos siguió en el proceso? Mira, qué interesante. ¿No? ¿Quién nos siguió en el Qué proceso? interesante, César. No, quiero terminar Y con esto. este ejemplo, sí, sí, sí. No, sí, creo que ¿quién nos siguió en el tema de esto? La India. Si la India y lo puedo decir así con fundamento, la India se copia del Perú, este mismo modelo, solamente que la India metió dinero, metió inversión, y ¿qué pasó? Aplanó las minas que tenían y comenzaron a exportar piedras semipreciosas, basado en la experiencia peruana. Y luego lo hizo Brasil, bajo este mismo criterio que tenía Perú. Pero Perú, como no, sus Sí. emprendedores eran pequeños, no pudieron invertir, no pudieron procesar toda la piedra que de alguna manera tiene aceptación en el mercado internacional. Esta es una foto de que el Perú, desde el punto de vista que es un productor pequeño, no tiene la capacidad de concentrar o asociar, y eso es un problema que tenemos, de generar modelos de asociatividad con respecto a esto. Asociatividad. Y te quiero cerrar una idea más con respecto a esto. Yo recuerdo, con lo que tú has dicho en antes, Romelia, yo recuerdo que en la década del 90, 90 y tantos, nos pidieron diseñar Ya, el Centro de Innovación Tecnológica de Coleguasi, que es el ya, de sí, 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 ¿no? conocido. Entonces, yo recuerdo que y tuvimos que dejarlo llave en mano. Y yo recuerdo que cuando hicimos el sitio de Coleguasi y estamos en el estudio teórico, yo nunca me voy a olvidar que cuando veíamos la documentación y veíamos que Italia, que tiene un modelo, pues igual que España, un modelo exitoso, es un proceso intermedio nuestro de asociatividad, tiene un modelo interesante de franquicias y la saben hacer entre ellos, compraban nuestro mineral, nuestro oro y nuestro plata, y con eso hacían joyería de oro y de plata. Y están exportando cerca de 15.000 millones de dólares, que es la cuarta parte de nuestra balanza comercial. Es decir, Cuarta es parte, algo exactamente. y Perú, y dense cuenta, y lo que digo voy a decir también fuerte en el tema, que es parte del contexto del análisis político, donde estamos parados, Perú, el oro que sale de Yanacocha, de esas minas, no son para la joyería, son para exportarse en bruto. Y Claro. la joyería que exportamos y la joyería que tenemos son los que salen de las minerías informales. Si tú te casas, ese oro que vas a hacerte como anillo de sortija de compromiso es la que sale definitivamente de una minería informal. Y esa es la foto que somos. Así es. Y ahí hay políticas de Estado que están involucradas con respecto a esto, ¿no?
Aquí, Definitivamente lo que comentas, César, tienes mucha razón. Y cuando tú decías el tema del ejemplo de que por primera vez en esa joyería pusieron el precio en el mercado internacional, los número unos, me hace recordar que en el Perú respecto a ponerle precio en el mercado internacional de un producto, creo que el único, todo el mundo lo sabe, es la harina del pescado, ¿no? La harina de pescado, pero en bruto para exportar es lo único que podemos ponerle precio a un producto en el mercado internacional. Entonces, y cuando tú hablabas del estado eficiente, ¿no? De las fases que estamos, digamos, viviendo de nuestros commodities, pero hay algo que siempre le digo a los jóvenes, a todo el mundo, es que nosotros no valoramos nuestra ventaja competitiva sostenible. Y para mí, sinceramente, tiene que ver con una variable muy importante que es el tema medioambiental o ecológico. Somos el segundo país en el mundo que tiene la mayor biodiversidad de flora y fauna. ¿No? Tenemos una Amazonía que compartimos con otros países limítrofes como Brasil. Solamente Brasil nos supera, que es el número uno a nivel mundial, en tener pues toda esta biodiversidad de flora y fauna. Y sinceramente, así como nosotros los peruanos hemos puesto en una plataforma internacional nuestra marca Perú, nuestro ceviche, nuestra gastronomía, Machu Picchu, entre otros lugares. Entonces, si cada peruano promoviera, lo hablara, lo difundiera, bueno, el Estado es parte de, ¿no? Sería totalmente diferente este concepto a nivel internacional que tuvieran de nosotros, ¿no? Perú, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven a nivel internacional? Definitivamente solo como productores de materia prima y nada más, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante que los jóvenes conozcan, que los niños conozcan, porque esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? A largo plazo que hay que vender a nuestro país como una reserva mundial de la naturaleza y del medio ambiente, del agua, de la flora y la fauna, ¿no? Que creo que es muy importante. Y cuando tú hablabas el tema de la asociatividad, bueno, ahí te cuento un poco el ejemplo que tuve la experiencia de compartir con una asociación en San Martín, Asociación de Productores de Maíz Amarillo Duro, también de arroz, entre otros, ¿no? Es bien complejo que exista un consenso en un grupo formado por miles de personas, agricultoras, porque todos quieren pues su sentido de liderazgo, su sentido de que su experiencia, su toma de decisiones sea la que valga, ¿no? Además de esto, la asociatividad, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿No? Hay muchos programas para impulsar esto, porque es la única forma de hacerles entender a los agricultores o de cualquier otro sector que puedan tener, ¿qué cosa? Acceso a crédito, hasta por debajo del promedio del mercado. Entonces, es importante que en esta política del Estado, en el sector de la promover la asociatividad, ya sea de la artesanía, en la agricultura, entre otros sectores, darles una plataforma de enseñanza, de capacitación temprana, antes de el consenso para la toma de decisiones de que se asocien, porque es la única forma de nosotros tener un resultado más eficiente, porque ellos son totalmente conscientes de que juntos se puede tener mayor ventaja competitiva y, bueno, salir de la pobreza, ¿no? Porque la idea es salir de la pobreza de mucha gente que se dedica a la agricultura y que no ha visto progreso a lo largo de los años, ¿no? Un poco para hacerte el comentario, de acuerdo a lo que tú decías, hay que ver la foto del país, cómo estamos, hay que ser sinceros, hay que decirlo. Somos un país productor que no ha llegado a ser todavía un país de primer mundo y que estamos a 30, 40 años de poder llegar a ello porque no tenemos los pilares y la base para lo que tú decías y lo que todo el mundo conoce, I más D más I, ¿no es cierto? Continuamos, César, sí, con no, tu y además, aprendizaje, tus conocimientos. sí, sí, y cerrando con lo que tú dices, yo creo que el tema es más fácil que complicado, porque el tema súper sencillo es tener dos mecanismos y dos herramientas. Primero es saber cómo estás y cómo tú dentro de lo que tienes metes I más D más I.
y eso va a ir en forma horizontal, de abajo para arriba, ¿no? Como una espuma, sin mucho esfuerzo. Y el segundo son los agentes que intervienen. Y sobre esto todavía no hemos logrado comunicar el tema. Yo creo que, de alguna manera, yo creo que lo que busca la SUNEDO es esto en el tiempo, ¿no? Que es decir, y la SUNEDO tampoco la ha descubierto la pólvora, la ha agarrado del ejemplo chileno y del ejemplo español, ¿no? En la cual tú tienes que integrar definitivamente la academia, la investigación, tienes que unir el Estado y tienes que unir la empresa y, por qué no decir, también la sociedad civil. Estos Claro. elementos todavía no hablan el mismo lenguaje. Yo te cuento, comparto con los oyentes, que uno de los temas, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros, en la cual agradezco también estar parte dentro de estos procesos, de este proceso, estamos trabajando mucho lo que es el campus colegiado. Y en el campus colegiado, uno de los temas es el I+D+I, obviamente, ¿no? Más aún si somos ingenieros, los contextos del valor para nosotros son importantes. Y un tema importante dentro de este contexto es ver cuál es el tema en el cual tendrían que hablar todos ellos, ¿no? Es decir, un tema en el cual la universidad ya haya investigado, la sociedad lo necesite, y la empresa esté interesada, y los cuento con los dedos. Y esto es un poco cuando cada uno hace lo que quiere que tiene que hacer, porque como seguimos siendo informales, seguimos siendo empíricos, y todavía la universidad y la academia no han investigado de forma así, nos hemos vuelto metodólogos en las universidades, y creo que es necesario entrar con la investigación aplicada. Y a eso yo te digo el gran vacío que tenemos. Y esos son, en cuanto a la realidad que tenemos, son los temas que tenemos que ir suturando. Quiero ponerte este cuadro que te lo he puesto, te lo explico. Este es un tema del emprendimiento, que es igual al cuadro anterior que te he enseñado con respecto a las economías. Espera un ratito, por favor. Que es igual a este cuadro, ¿no? Y aquí es igual, ¿no? ¿Entiendes? Emprendimientos por necesidad. Y el emprendimiento por necesidad es cuando tú dices, oye, me quedé sin empleo y tengo que buscar chamba, ¿no? Entonces, y salen una serie de criterios en las cuales te vuelves creativo con tal que esto es lo que ha pasado ahora. Gente se ha reinventado ahora de acuerdo a la pandemia y ha entrado con los emprendimientos por necesidad. Los emprendimientos por oportunidad son aquellos en los cuales tú dices, oye, ahorita me junto contigo porque sé que podemos hacer un buen negocio, y luego calabaza, calabaza, y cada uno a su casa. Por dar un ejemplo, cuando me hablas de asociatividad, hay algo que todavía nosotros estamos con la experiencia de la asociatividad política, del tema cooperativista y qué sé yo, ¿no? Por decir, en Europa el cooperativismo es un éxito, pero acá en el tema cooperativismo es, hoy un grupo trabaja y el otro cobra, ¿no? Sí, todavía tenemos esa mentalidad cooperativa. Pero el cooperativo es una buena herramienta, es una de las herramientas. Pero un tema muy importante con respecto a esto es la marca. La marca, es decir, ¿qué marca usamos? Nosotros no usamos marcas. Y lo voy a pasar luego como unos ejemplos visuales que nosotros definitivamente no, que todo es informal, todo sigue siendo informal, y todo lo que es informal va a terminar con informalidad. Y no es porque el mercado sea malo, es porque tú no estás comunicando bien lo que tienes, no estás comunicando bien el producto que tienes y no lo estás metiendo objetivamente en el mercado. Y luego, pues obviamente el emprendimiento dinámico es aquel que ya tiene pues invención e innovación. Pero Perú, les cuento, Perú es el quinto, según el GEN, que es la institución que mide el emprendimiento en el mundo, Perú Sí, es el quinto país emprendedor en el mundo dentro de un sí, emprendimiento por oportunidad. Es el quinto en el mundo, no en un emprendimiento dinámico y de necesidad. Lo están calificando ya como un emprendimiento de oportunidad, y el Perú es el quinto país en el mundo. Pero el mismo GEN, ¿qué nos dice acá? Que somos el segundo país en el mundo con la mayor mortalidad. mortandad de muerte en empresas Empresas. después de Senegal. ¿Y por qué se produce Sí, esto? Por la misma informalidad que tenemos, ¿no? Si tenemos el tema informalidad. del entusiasmo, no planificamos, nos metemos a lo loco y definitivamente no sostenemos el tema de los negocios. Y hay un tiempo en los negocios que les llaman el famoso Valle de la Muerte, ¿no? Y el famoso Valle de la Muerte, definitivamente por ahí a veces se caen los emprendimientos, y no tiene sostenibilidad. Es decir, tú cuando te preparas a hacer un emprendimiento o una empresa, es como cuando naces un hijo tuyo. Entonces tienes que darle tiempo. Así Y es. lo que aquí el emprendedor poco identifica es que tú creas otra persona jurídica, y es una persona jurídica que no es como tú. Y a veces los emprendedores, por la misma informalidad que manejamos, hacemos que nuestro emprendimiento tenga nuestro carácter y nuestra personalidad, y no lo hacemos crecer. Es igual que tuvieras tú un hijo
tú no asumas su propia libertad y su propio destino en la vida, y tú lo obligas a hacer cosas que al final lo vuelves un inseguro. Y lo mismo hacemos con los negocios y con las empresas. Y cuando metemos, en vez, por decir, de escuchar opinión de profesionales, contratar gente adecuada para el negocio, queremos saber nosotros, porque pensemos que nuestra experiencia es la más importante de lo que podíamos nosotros ver en el mercado. Y eso definitivamente es el gran error que lleva a estas empresas, a este famoso Valle de la Muerte y a este que seamos el segundo país con mayor muertes de emprendimiento en el mundo, ¿no? Así Aquí es. lo que ustedes van a ver, Romelia, estos son todos los, y esto es importante, ¿ya? Vamos a ver cómo son los emprendimientos, desde el emprendimiento potencial, naciente, emprendedor que ejerce el negocio y el emprendedor establecido, y el Estado, técnicamente hablando, ha tratado de crear niveles de servicios. El Perú tiene uno de los que produce, ¿cómo se llama? Esto con fuerza es Produce. Produce tiene un centro de desarrollo empresarial, ¿no? Y Produce creo que es el organismo más promotor en emprendimiento que tiene este país, ¿no? No hay que negarlo. No hay que Tiene negar. los centros de desarrollo empresariales, tiene los programas de startups, tiene todo para, y más de más sí. Es decir, han seguido mucho el modelo español y chileno. Han seguido muchos esos modelos con la finalidad de hacer este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Tienes cierres en las exportadoras, tienes Concitec, estos son todos los agentes del Estado que están entrando con el tema de la promoción en el tema del emprendimiento. El tema, hay dos grandes, primero, dos grandes errores. Seguimos insistiendo con la capacitación cuando los emprendedores ya quieren asistencia técnica. Y no tenemos profesionales con capacidad de hacer asistencia técnica. Y lo digo con toda la dureza del caso. Yo les doy un caso, yo les doy un ejemplo. Todavía seguimos en los concursos, cuando hemos de pido de concursos, que es decir, oye, tengo una buena iniciativa, gané el premio en el concurso y con eso me dan un financiamiento. Yo les cuento, Invertir. ¿no? Sí, yo les cuento una anécdota. Una vez hicimos con unos programas que tiene el Ministerio de Trabajo, que se llaman Jóvenes Productivos, creo, y lo hicimos a través de la Universidad Católica, ¿no? Comenzamos a trabajar yo como, en este caso yo estaba como católica, y comenzamos a trabajar estos temas, definitivamente la consultoría la había ganado la Universidad Católica, de acuerdo a un término de referencia establecida con el Estado. Y es un ejemplo cuando el Estado no tiene claras las cosas. Entonces te decía, oye, necesitamos formar el concurso para los emprendedores. Y había personas jóvenes que habían ido que ya tenían iniciativas empresariales. Había, nunca me voy a olvidar, una chica que tenía un tema para hacer un negocio de cafés, que el negocio lo tenía bien establecido y estaba metiéndose en un concurso, y la chica decía, la verdad que a mí no me interesa el concurso, lo que a mí me interesa es decir quién me enseña, yo tengo la plata, quiero saber quién me construye la máquina, ¿no? Y cómo hago el proceso de Todo lo contrario, es decir, de ambas partes, ¿no? Hay un sector, un grupo de empresarios o emprendedores que requieren de la capacitación, de cómo hacer así es. un plan estratégico o un plan de negocio que les permita, pues, esa tasa de inversión de retorno. Pero te doy... Y asimismo, conocer todas estas 6 variables, ¿no? A profundidad el mercado, cómo se encuentra en estas variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, y en ese marco recibir pues una buena capacitación para poder emprender. Pero hay otro sector que tú dices que efectivamente también he visto, es que tienen la inversión, tienen el capital, pero no saben cómo empezar, ¿no? No saben cómo empezar. Entonces, hay de ambas partes, ¿no? Y es Así es. necesario que cuando ya existan estos programas, haya la idea innovadora, el plan de negocios que te permita pues ver esa utilidad en el corto, mediano y largo plazo, y que sea sostenible con una marca también que la empodere, como comenta uno de nuestros invitados que nos está escuchando, para que el Perú salga adelante, se debe también crear marcas 100% peruanas, basadas no solamente en innovación y desarrollo en tecnología y liderazgo, sino en identificación con nuestra cultura peruana. Me pareció muy interesante ese comentario. Asimismo, buscar pues quién financie en estos proyectos, porque hay muchos jóvenes que quieren poner en marcha el negocio, pero que no se les es viable, ¿no? Te manda muchos saludos y antes de
te voy a cortar rapidito, César, algunos de tus alumnos, Juan Sedano, Jesse, Oh, Jordi Víctor, Jesse Falcón, Mar Prado, Erika Hernández, entre otros, gracias. y nos están comentando que estas exposiciones tienen que continuar, estos conversatorios tienen que continuar, porque el compartir de las experiencias, como comentabas, experiencia en la artesanía, en la joyería, y esta lámina que nos estás mostrando que actualmente existe como política de Estado, y no hay que desmerecer lo que viene haciendo Produce. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en Perú, organizando ferias y eventos para el sector pesquería, agrícola, la moda, el sector textil, ¿no? Entonces, hay mucho talento en el Perú, pero necesitamos seguir aportando, no solamente tratando, me pongo en el lugar de todos, ¿no? Para ser parte de todo, hacer valer nuestra experiencia. Hay que aceptar que hay gente especialista, hay personas profesionales que nos pueden ayudar, ¿no? Y enseñar a los jóvenes que deben asesorarse antes de invertir su dinero en algo que el papá o la mamá le ha dicho por experiencia, ha funcionado conmigo, porque muchas veces pasa esto, que los familiares o los amigos nos dicen, esto ha funcionado siempre así. No, pero ustedes son una nueva generación que está creciendo con el comercio electrónico, está creciendo con estas crisis mundiales que estamos viviendo. Y aquí tenemos una pregunta para César Soriano. Nicole Fernanda me dice, ¿por qué hay mucha informalidad en el empresariado peruano? Y un poco para contestar esto, yo sé que tú vas a tener otra parte de la respuesta, César. Yo creo que es un tema cultural, también una falta, digamos, no hay exceso, sino más motivación por parte del Estado en insistir, apoyar, promover, estar detrás del ciudadano, detrás del agricultor, detrás del artesano, detrás de esa persona que se dedica largo tiempo a una actividad puntual, pero que no ha tenido la oportunidad de escuchar, no ha tenido la oportunidad de acceder a un centro de estudios, que no ha tenido la oportunidad de que alguien le guíe. Y para contarte un ejemplo, Agroideas, por ejemplo, no quiero desmerecer tampoco todo el Estado, ¿no? Agroideas viene haciendo toda una campaña de experimental de nuevas semillas, ¿no? Que permite, por ejemplo, la mayor producción de sandías, de tomates, entre otros productos en la selva peruana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser, hay que hacer un trabajo bidireccional, como lo llamo yo, o de feedback. Yo te doy algo, pero quiero ver ese resultado, cómo te ha salido, cuál ha sido esa producción, qué has aprendido tú, porque la mayoría de los productores agrícolas a veces viven en base a la expertise, a la naturaleza, porque no hay canales de riego, ¿no? Y entonces son muchos factores, y apelo en esta parte puntual de la conversación al tema cultural, pero este tema cultural hay que ir poco a poco mejorando, y esto es la responsabilidad del Estado, de los académicos que somos nosotros, y los políticos espero que también lo tengan en sus planes de gobierno, y del empresariado, ¿no? No sé qué nos puedes contar respecto a esto, César. ¿Por qué hay mucha informalidad en el empresariado peruano? Sí, yo creo, como tú bien dices, es un tema cultural. Siempre, yo digo, el Perú comienza con informalidad con fuerza del 85 al 90. ¿No? Fue la peor crisis económica que tuvimos y la gente, en vez de sucumbir o morir, salió a vender de todo. Y ahí nace la primera generación de emprendedores por necesidad, ¿no? Entonces, yo a veces hago una broma, que en paz descanse, Alan García decía que gracias a Alan García éramos emprendedores por necesidad en el 85 al 90, pero muchos de esos negocios se fundaron bajo estos criterios. Lo que Perú no todavía, y debe de pasar ya, y creo que va a pasar, y dado que hay jóvenes y alumnos también nuestros aquí, yo creo que lo interesante es cómo transferimos el conocimiento hacia ellos. Hay que tomarnos, porque ellos tienen otra expectativa y ya lo demostraron.
Yo la vez pasada tuve que dar una conferencia muy relacionada con temas filosóficos y sociales, y hablábamos de este fenómeno que es en Perú y en Latinoamérica, pero Perú ha demostrado tener, los jóvenes demostraron tener mucha capacidad, ¿no? Para poder imponer una justicia, ¿no? Y que un presidente salga. Pero acá hay un tema interesante, que es un gran mérito a esta generación del Bicentenario. Pero acá hay un tema importante. Esta generación Bicentenario ha heredado, es heredera de una generación, por decirte, es la mía, definitivamente, que es una generación de muchos sacrificios. Somos generaciones en las cuales no tuvimos las oportunidades que se tienen acá, que ellos, y hemos sacrificado de todo por nuestros hijos. Es decir, hemos los mandado en escuelas que nosotros nunca hemos ido. Yo, por cierto, estudié en un colegio nacional, ¿no? Mandé a mis hijos en colegios particulares, ¿no? Entonces, yo entré primero en una universidad nacional, entonces, porque no había opciones. Y en mi época, ingresar a la universidad normalmente era a los 22 o 23 años, que esa es la edad que ahora se recibe un profesional. Entonces, y esa era nuestra realidad. Y nosotros hemos hecho 5.000 sacrificios y hasta nos bromean, decían que antes nos gritaban los padres, ahora nos gritan los hijos, nos hacen todo tipo de bullying a nuestra generación. Pero esta generación, que es la nuestra, que se sacrificó, es para la generación que viene. Y esta generación, que es la que ha hecho el Bicentenario, que lo que ha hecho es tratar de proteger lo que ganaron. Y eso es lo más importante, proteger lo que ganaron, lo que tienen, no lo van a perder, y eso es lo más importante. Y la semana pasada estuve en una reunión que SUNAS, esta del agua, ha hecho una reunión con jóvenes escolares, y yo me he quedado impresionadísimo por el nivel de trabajo, de innovación que estos escolares han hecho. Y me puse a pensar, y lo que les dije a ellos, en un momento determinado, cuando les dejo un mensaje, les decía, ellos son la generación de Lima de Masí. Sí, no es la generación bicentenario. Esta es la generación de Lima de Masí. Este está con otro chip. Estos chicos están con otro tema. Pero esto, los que administran el Perú, todavía no es la generación bicentenario. Y No, tenemos otra todavía no. generación que está entre tu generación y mi generación, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de comprender esto para dejar esta herencia, ¿no? A esta generación. Lo que pasa es que todavía nosotros no asimilamos este tema. Lo hemos asimilado recién con lo que ha sucedido, pero esto sociológicamente hay que rescatarlo y crear herramientas. Aquí lo más interesante es que los jóvenes que están acá, pues ahorita, ¿qué debilidad tenemos? ¿Qué debilidad profesional? Y lo digo así con toda la dureza del mundo, ¿no? Nosotros somos unos profesionales que tampoco hemos logrado ser a veces muy competitivos, ¿no? Porque el contexto no nos lo permitió, que no es el contexto de los chicos que están ahora. Y por eso, que cuando hablas de emprendimientos, tú no tienes en estos momentos consultores especializados en asistencia técnica, porque esa ha sido la incompetencia que hemos tenido. Yo les cuento algo. Yo he trabajado en cooperación Icar, española. perdón, justo tu respuesta, lo que ibas a comentar va con esta pregunta. Hablaban de valor agregado a los productos, además de la calidad. ¿Qué otros valores agregados se podría resaltar? ¿Qué otros valores agregados se podría resaltar para que los emprendimientos funcionen y logren tener estos éxitos que se desean en nuestra sociedad peruana? Mira, es decir, lo único que yo les digo a todos es que no hagan lo que hace otro. Puedes agarrar información de lo que tienes, por decir, te doy un ejemplo. Yo vendo joyería, como hay muchos que venden joyería, pero ¿cómo me diferencio de la otra joyería? Porque uso piedras semipreciosas que mi competencia no usa. Uso el cuarzo rosado y uso el apolandino. Y terminó el asunto. Y ese tema lo tengo bien guardado y tengo el diseño. Entonces, aguardo dos temas donde el público ya tiene un pedido y eso lo juntas con la marca. Eso es un tema definitivamente que es tuyo. Mañana, lo que uno tiene que entender como emprendedor, que mañana alguien te mire por la calle y dice, este producto que está acá es de fulano de tal. No, es decir, por tu marca o por tu diseño. Y esto es algo que todavía, por decir, yo cuando voy a Chulucanas, hay artesanos que han logrado, por ejemplo, yo veo la cerámica de Chulucanas y yo reconozco la que es de Santuario Paz, ¿no? Porque tiene una técnica que él se la inventó, pues, ese es su valor agregado. Y todo el mundo que va a comprar quiere la técnica de Santuario Paz. Y sin ir muy lejos, sin ir muy lejos. Ustedes ven algún tapiz detrás mío, ¿no es cierto?
¿no? Es un Sí. Laura, es un Laura. Bueno, ese tapiz debe costar unos $5.000. A mí no me costó nada porque me lo regaló Laura, porque cuando no era famoso es mi compadre, no soy padrino de su hija, ahora es súper famoso, pero a ver, consígate un tapiz de esa naturaleza. Es un tapiz ayacuchano, pero fíjense si alguien puede remediar los colores, los degradés, la técnica que Lin, si él ha rescatado técnicas de los incas, que es muy posible que los precolombinos pensaron esto en el siglo XXI. Simplemente es eso, simplemente es ponerte a chambear en hacer algo diferente y que tú, con la opinión del mercado, sepas que es diferente. Es muy sencillo, simplemente, en vez de decir, tú vas, y tengo amigos que me dicen, César, ya hemos hecho nuestra innovación, veo los productos que tiene, son bonitos, ¿eh? Pero se lo bajaron por internet, ¿no? Contratemporada, agarraron de un catálogo europeo, de un catálogo norteamericano, no trabajaron el tema de diseño y de innovación, simplemente se lo copiaron. Y me dicen, no, yo lo quiero exportar porque es muy bonito. Sí, pues le dije, pero tú, primero, ¿por qué no vas a, ese producto, por qué no lo vas a vender? Y eso me pasó con muchos emprendedores de Gamarra. ¿Por qué no lo vas a vender? Porque tú estás copiándote un producto que ya pasó de moda un año en otro mercado. Y entonces puede ser muy bonito. Y segundo, que no has logrado todavía el precio competitivo. Y no vas a vender ni uno, estás perdiendo tu tiempo. Y eso es lo que somos, pues queremos copiar en vez de trabajar. Este es un tema de la criollada, ¿no? Queremos ser un poco criollos y este es un tema. Tenemos que organizar un trabajo muy responsable. Y esto las nuevas generaciones creo lo tienen mucho más claro que nuestras generaciones, ¿no? Es decir, lo tienen mucho más claro para poder poner ese input que no hemos podido obtener nosotros. No, por decir, yo, sin ir muy lejos, yo siento que Brasil y Chile nos ganan 10 o 15 años, ¿no? Pero las generaciones chilenas y brasileñas están haciendo justamente este tema. Las generaciones brasileñas y chilenas están, siguen muy lejos. Ustedes entren en Brasil y busquen esta institución que se llama SEBRAE, con S, SEBRAE, y van a ver las herramientas de innovación tecnológica que sus consultores o profesionales, como los que ya tenemos acá, aportan para las empresas. Ese es el nivel que todavía no hemos alcanzado nosotros. Entonces, y ese es el nivel que tenemos que alcanzar y necesitamos los jóvenes que están acá, que sean los consultores de la empresa. Por eso yo cuando le enseñaba a los alumnos decía, ustedes tienen 3 temas para trabajar. Ustedes hagan emprendimiento o son consultores de compañías, porque y cada uno de nosotros podemos agarrar el tema que nos sea más cómodo. Yo no soy emprendedor, pero sí puedo asesorar a empresas, no profesionalmente, que les puedo dar mayor nivel de valor, porque esas son, ¿no? Y esos profesionales definitivamente son los que generan el valor. Yo les cuento un tema adicional, Romelia. Este cuadro que tú ves es un gráfico Pellea. Como te comenté en un Un momento, clásico. no, ajá, como te comenté en un momento determinado, tuve la oportunidad de diseñar el plan de integración de los servicios de emprendimiento del Estado, que me lo pidió Produce y me lo pidió Fondempleo. Bueno, este es parte, no puedo compartir toda la información porque es un documento ya de ellos, pero dentro de este contexto a mí lo que me admiró, porque trabajé con todos los sectores del Estado y pude medirlos, pero un tema importantísimo es que nosotros, cuando medimos el emprendimiento en el Perú, seguíamos con estrategias defensivas, ¿no? Y tendrías que irte a estrategias competitivas. Es decir, si tú en este cuadro tenías desde la conservadora, agresiva, defensiva y competitiva, estamos en una estrategia defensiva todavía, con todas las herramientas que te he enseñado en los cuadros anteriores, tú podrías determinar que estamos en una estrategia defensiva. Y esto, la chamba es meterla a la estrategia competitiva. Eso todavía no hemos logrado. Y la idea es salir de la estrategia defensiva a la competitiva. Este, en otras palabras, es el diagnóstico final del emprendimiento en el Perú. Así como, es como te sacan tu radiografía, tu tomografía, tu resonancia magnética, esta es la resonancia magnética del emprendimiento peruano. Somos una estrategia defensiva y si queremos mejorarla, tenemos que entrarlo tenemos que meterlo al plano de una estrategia competitiva. Y bueno, aquí están los herramientas que se midieron en ese momento. Tus comentarios finales, César, para resumir un poco ya todos estos elementos, Aquí estoy por terminarlo, normas Romelia. y todo esto. Mira, te voy contando, aquí iniciativas empresariales. Fíjense los horrores
de la informalidad y el empirismo que tenemos. Esto fue parte de un estudio que tuve la oportunidad de realizar con respecto a las marcas colectivas en el Perú. Esto lo hicimos a través del sitio de Mercadeando, ¿no? Y me César, invitaron a justo ser hay parte. una pregunta sobre eso, César, un ratito, justo hay una pregunta sobre este tema del branding y las marcas. ¿Qué se puede hablar y por qué es tan complicado posicionar una marca a través de una estrategia de branding en el mercado peruano? Mira, justo acaban de hacer una pregunta respecto a lo que estás comentando. Claro, mira, te digo, Perú tiene marcos legales que funcionan bien, solamente que no los aplicamos porque ni las desconocemos. Indecopi esto lo tiene claro, ¿eh? Lo tiene totalmente claro, y Perú creo que es uno de los países que a nivel legal lo tienen claro. Es igual cuando me hablas de políticas ambientales, creo que el Perú es uno de los países en el mundo que legalmente lo tiene claro. Ahora, otra cosa que lo hagamos, lo cumplamos o le metemos dinero, no lo hacemos. Pero a nivel jurídico lo tenemos claro. Entonces, fíjate, este tema es un ejemplo. Yo soy Estado, yo soy Indecopi, yo te puedo patentar estas marcas que están acá. Ahora, yo me pregunto, ¿esas marcas son competitivas o comunicativas? Yo voy a dar un ejemplo. Esto fue parte que analizamos cerca de 1000 marcas, más o menos. Estoy dando un resumen de todos ellos. Muy bien. De todo. ¿Qué es Trojasara? Por dar un ejemplo. Es una marca. ¿Qué es Trojasara? Sara, ¿Qué es maíz, Sex Bici? Sex Bici, ¿no? ¿Me captas? Ceprocuy, ¿qué es Cuy esto? y Agriculsen, fíjense el logotipo de la Agriculsen, un cuy encima del cuy, de la tierra, ¿no? Entonces, Del mundo. esto, esto es cuando somos empíricos informales, que queremos, nosotros estudiamos Coral Draw y queremos hacer la marca. En vez de usar un comunicador, chicos que han terminado comunicación, podrían hacer algo estupendamente con respecto a este trabajo. Otro tema importante, fíjense algo interesante, este es un ejemplo de marca colectiva. ¿No? Fíjense, esta es la marca de olleros, estas ollas de barro que ustedes ven, y a la parte de abajo vienen ahí, vienen ustedes olleros en olleros, aquí solamente en Guarochirí, que para mí es una tierra bendita, tiene de todo, tiene queso, tiene todo. Entonces, ahí y ustedes ven que esta es una marca, esta marca tiene un sello de calidad, que es parte del contexto técnico que se dice, y en esta marca definitivamente tú ves que tienes acá una iniciativa que dicen PG, H y CR. En total deben haber como 400 artesanos dentro de olleros. Pero ¿qué pasa? El PG significa la identificación, es una trazabilidad. ¿No? Significa PG, Piedras Grandes, H, Guayanche, CR, Casa Rosada. Entonces, esto es el ejemplo en la cual tú creas sistemas de gestión de calidad, creas idea de marca, branding, y creas sistemas de mercado, y creas indicadores de calidad para que tú puedas otorgar el sello de calidad a un miembro de la asociación. Fíjense, ideas de colectivos, de productores que Colectivos. podrían hacer en esto, y fíjense, sistemas, es lo que decían, ¿no? Igual acá hay San Miguel de Payá, Cajamarca, hay Chota, hay Bambamarca, qué sé yo, ¿no? Y ahí fíjense todo este tipo de cosas. Y yo no sé si hay tiempo, acá tengo, no sé si está bien editado, el tema va avanzando porque el mercado es exigente, y yo quiero que vean algunos productos peruanos que se están vendiendo virtualmente. Ya no estoy hablando de marketplace, no estoy hablando de que son productos en los cuales se puede visualizar hasta probarlo. No sé si me permites unos minutos. Sí, claro, claro, claro que sí, César, claro Eso, que mira, sí. Creo que eso a termino todos los que también, ¿ah? estamos escuchando Ya. les va a encantar. Vamos a ver.
esta joyería es peruana. Ujú. Bien. Bien. Gracias, César. Sí, ¿Me pero voy a hacer escuchas? algo. Y un poco quiero comentar esto, lo que acabas de poner, tiene que ver bastante con el comercio digital, ¿no? Y esto, y justamente tiene que ver cuánto tiempo nos toma pasar el Valle de la Muerte, ¿no? El Valle de la Muerte de los emprendimientos, pues, eh, es indistinto, porque cada emprendimiento tiene un modelo particular, ¿no? Tiene un diseño particular, no es igual textiles que espárragos, no es igual sector pesquería, enlatados o lo que fuera productos como, a partir de commodities, que un producto de durabilidad como la indumentaria, ¿no? Y ahí hay una pregunta de cuántos años tiene que tener el emprendimiento para decir que ya pasó del Valle de la Muerte. Entonces, y esto tiene que ver mucho con la competitividad que nos comentabas, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta de una dama. El hecho de ser competitivos es todo un proceso que parte por tener esas habilidades duras que se necesitan para hacer comercio electrónico, sistemas, ventas digitales, programación vía, digamos, software, ¿no? De e-commerce, entre otros, ¿no? Esas habilidades que te van a permitir el hecho de que tú puedas saber hacer algo. Es decir, eres técnico en producción del calzado, eres un técnico en la importación o exportación, en aduanas, ¿no? Entre otros. Entonces, esas habilidades duras es importante, pero también para ser competitivos a nivel personal, a nivel como parte de un negocio o de una empresa o como ciudadano, y más aún en el mercado internacional, es importante y fundamental tener esas habilidades blandas. Esas habilidades blandas te van a permitir tener ese saber ser de esa actitud. Si ambos se complementan, la actitud con la aptitud, vamos a tener personas más competitivas, pero es un proceso transformador que no toma un día, 2 días, un mes, toma mucho tiempo. Recuerden que hablamos de la variable cultural, entonces tiene que ver mucho con la especialización, la diversificación que puede tener una persona o un grupo de personas para poder decir, esta empresa, nuestra empresa, que es una persona jurídica, no va a caer en ese círculo vicioso de morir en el intento, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos intentado 1, 2 o 3 tipos de negocios hasta que nos dimos cuenta, necesitamos tener un plan que sea corto, mediano y largo plazo basado en objetivos, pero que sean medibles en base a indicadores de medición que te van a permitir salir de esa estrategia, de esa respuesta en el mercado defensiva a ser más competitivos en el mercado internacional y nacional. Bueno, estos han sido un poco mis últimas reflexiones y bueno, aquí nos están comentando algunas cosas como, por ejemplo, muchos saludos para el profesor César Soriano, muchos, muchos parabienes y que no te pierdas, que hace mucho tiempo no te ven por la universidad, por la escuela de posgrado, entre otros, quizás para cerrar un poco ya nuestro conversatorio. Yo creo que vamos a seguir continuando en otros conversatorios de diferentes temáticas, ¿no? Pero yo quiero
un poco ya ir terminando y decir que el emprendimiento no solamente es el valor económico, no solamente es la utilidad, no solamente es ganar, sino es el valor compartido, el win to win con el proveedor, con ese consumidor que te va a comprar. También es el valor social, es el valor cultural, y todo esto de manera holística, integrada, te va a ayudar pues a que tu emprendimiento sea viable, ¿no? Y sea medible y puedas llegar a un buen puerto de sostenibilidad, ¿no? César. Sí, mira, un tema final para cerrar, dos temas, nada más. Es cierto, como bien dices tú, el Valle de la Muerte cambia de acuerdo a empresas, pero se estima que el Valle de la Muerte va entre 1 año, 8 meses a 3 años. Ese es más o menos el rango del Valle de la Muerte. Después de los 3 años ya se nota si significa que has pasado de todo, pero ¿y qué es pasar de todo? Y yo creo que el primer problema para el emprendimiento no es el negocio, sino eres tú. Entonces, y creo que es un tema que en cualquier cosa que hagamos en la vida es un tema de inseguridad. Los seres humanos nacemos inseguros y gracias a que tenemos familias, padres, comenzamos a adoptar un tema de seguridad. Y obviamente un emprendimiento es una actitud de liderazgo. Y yo El recuerdo, liderazgo. y, no, y yo recuerdo, y cierro con esto, yo me acuerdo que una vez me encontré, estaba dando una conferencia en la Cámara Peruana Americana, y convocaron un montón de gente, me acuerdo. Y me acuerdo que vino una señora y me dijo, bueno, era mi amiga de la universidad, de la infancia, yo no la reconocía, me pasó demasiados años, la desconocí, y ella me decía, oye César, ¿te acuerdas de mí? Que no me acuerdo de ti. Luego me explicó, ya saqué la conclusión quién era ella, y me dijo, he sido gerente regional de Telefónica, me dijo, y tengo $30.000 para invertir, ¿no? Entonces, pero quiero saber en qué lo invierto. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegó a mi oficina, cada rato se moría de miedo. Me decía, César, voy a perder el dinero, pues no, es lo único que tengo, si no me mato y qué sé yo. Yo la agarré, cerré mi folder, mi carpeta y le dije que se vaya, porque le dije, si tú ya tienes miedo, vas a perder la plata. Entonces, acá hay un tema de liderazgo. Es una actitud y es un propósito. Y lo voy a comparar con otro amigo que es un empresario que es ciertamente conocido. Y él, me acuerdo que un día vino a mi oficina, que quería invertir en un negocio, una empresa que tenía de cerámica, y él me dijo un día, me dijo, fíjense la actitud de un hombre que sabe arriesgar, y me dijo, César me dijo, tengo $80.000 para invertir y si lo pierdo no voy a llorar. Pero eso sí quiero saber dónde voy a meter la plata. Me dijo, ¿tú conoces diseñadores en cerámica en el mercado americano? Mi respuesta fue sí. ¿Tú conoces, me dice, algunos de estos diseñadores que trabajan para tiendas comerciales? Le dije sí. ¿Tú crees que me puedas agendar una cita para que yo me reúna con ellos? Sí. Y él tenía todo bajo control. Y ahorita exporta solamente en esa línea $1.000.000 al año. Ese es el contexto. El contexto es que ustedes se la tienen que creer, pues. Quien haga cualquier cosa o quieran emprender, te la tienes que creer, porque es un tema de liderazgo. Si tú te la crees, vas a convencer a quien sea de lo que estás haciendo es lo correcto. Tienes que tomar previsiones, tampoco vas a hacer algo loco en tu vida. No, no es que, ay, me voy a lanzar y así tengo seguridad contigo mismo. Tienes que planificar, como tú lo has dicho, Romelia. Tienes que planificar, hacer las cosas. Pero esto va a depender de la certeza y seguridad que tú tengas de hacer este negocio. Esto es el mejor secreto. Segundo criterio importante, algo que siempre me preguntan cuando doy una conferencia y me dicen, César, ¿cuál es el negocio más rentable? Siempre me preguntan eso. Y yo, mi respuesta es, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto Es quieres decir, tú ganar? haces un negocio de acuerdo a lo que quieres ganar. Si quieres ganar 1.500 soles mensuales, pues pon una bodega en la esquina, ¿no? Y te vas a pagar 12 horas y vas a ganar 1.500 soles mensuales. Pero si tú quieres ganar 8.000 o 10.000 soles mensuales, simplemente busca la venta masiva. No existe otra manera que no sea esta y que sea innovadora. Y terminó el asunto. Y métele ganas, métele ganas. Y simplemente ese es el tema. Es muy sencillo. Sí. Pero ¿qué depende de todo este tema? Depende de ti, pues. Depende de la De- certeza y la confianza y la seguridad que tengas de tu persona. Que te caes, te caes. Es que no nos hemos caído. Y la que ganas es experiencia. Todos nos hemos caído. Yo me he caído en negocios que me he equivocado, pero he aprendido, ¿no? He aprendido. Yo siempre cuento una de mis anécdotas que recuerdo que me equivoqué en una lista de empaque, en un packing list de una mercadería, ¿no? Y que la gente que tengo es de primera, tienen años trabajando conmigo, se equivocaron en un packing list, eran como 4 contenedores que llevan a Nueva York.
¿Y qué pasó? Pues agarré, nos equivocamos, como demoraba 10 días para llegar a Nueva York, pucha, corregimos, le comunicamos al cliente, y cuando tú vas a venderle pues a un cliente como Pier One Import, por decir, en Estados Unidos, le vendes a 750 tiendas. Saga, Ripla, acá son niños de pecho. Entonces son empresas grandes que tienen todo procesado, analizado, tienen todo hecho. Y entonces tú agarras y tú le dices, me dijo, y yo le dije, me equivoqué. Y me dijo, ¿tú crees que y le mandé la relación? Me dijo el dueño, yo no voy a hacer tu trabajo, me dijo. Tú tienes que solucionar este problema. Me dijo, porque yo ahorita voy a tener mis camiones y mis correos que me van a llegar a esto a las tiendas equivocadas, porque te has equivocado en la lista de empaque. Entonces, agarré y me dijo, dos opciones. O te vienes acá a solucionarlo, o yo uso un correo rápido y voy a mandar los productos equivocados a las tiendas correctas, me dijo, y te paso la factura. Yo decidí que me pase la factura. Pagué $4.500. Ahora mi pregunta es, ¿me volví a equivocar? Jamás. Simplemente les dejo esta reflexión que va a depender de todos ustedes, del empeño, las ganas, la certeza y la convicción que tengan que hacer ustedes esas cosas. Y que son jóvenes, mejor. Es hora de arriesgar, es hora de vivir y ponerle mucha energía. ¿No? Si nuestra generación un poquito lo hizo, con las limitaciones que tenemos, ustedes tienen todo este tema, el mundo es de ustedes, especialmente se lo digo a los jóvenes. Muchas gracias, Romel. Excelente, excelente. Muchísimo que aprender de tu experiencia, César, definitivamente. Y como para ir cerrando, o para cerrar ya esto, te quiero decir, el liderazgo que tú acabas de mencionar, pues es una habilidad blanda. El liderazgo es una fuerte toma de decisiones, que la convicción y la creencia en uno mismo para hacer las cosas, ¿no? No todo lo tienen. Entonces, eso es lo que le digo a los chicos. No solamente esa especialidad, esas herramientas técnicas, sino las blandas, ese liderazgo para emprender negocio, pero hay que planificar, hay que hacerlo bien, ¿no? Y un poco aquí me compartía esto Max. El Valle de la Muerte siempre estará presente si es que el emprendedor no analiza bien su mercado, o sea, es una constante. Prueba de ello es que hace 10, 12 años el negocio eran las cabinas de Internet. Estas cayeron por una competencia indirecta que fueron las compañías de celulares, ofreciendo así paquetes de Internet limitados a diferentes velocidades. Antes de terminar, quiero compartir también que es importante reconocer en el otro sus logros. Es muy importante hacerle ver al alumno, al amigo, que lo que ha puesto en marcha, esa toma de decisiones, está muy bien. Hacerle que se sienta orgulloso. Y le voy a contar dos casos que me ha pasado como alumnos este ciclo. Diana Nira, no sé si me está escuchando, tiene un emprendimiento de venta de joyas en Internet, vía las redes sociales, y tiene una página muy bien armada vía e-commerce. Me ha sorprendido notablemente que a raíz de toda esta pandemia ella ha podido tomar la decisión y emprender ello. Y después otro joven que de verdad que me siento orgullosa, porque a veces los jóvenes nos superan. Fue despedido, me reservo el nombre, fue despedido y con todos sus ahorros, ¿qué puedo hacer a comienzos de año? Hijo, hay que hacer un plan, un diseño, ¿cuánto tienes? Y ahí, un plan de negocios. Quiero importar, a mí me gusta el gimnasio, productos, artículos, equipos de gimnasio. No hay gimnasios. Importó, le llegaron en 3 meses, pero se vendió como pan caliente, como se dice, todo. Y ahora ya formalizó, le digo, tienes que formalizar, porque de lo contrario no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces creo que es importante reconocer en el otro las fortalezas, porque hay gente, alumnos tímidos, que no te hablan, no te conversan, no te comparten. Entonces hay que ayudarlos a salir también de esos miedos, como tú decías, de esas inseguridades, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, César Soriano, a mis alumnos, a mis amigos, a todos los que nos pudieron escuchar este conversatorio del emprendimiento y la innovación. Y también les invito para el próximo viernes. Va a haber un live el viernes 18 a las 8 de la noche. Va a ser el cuidado de nuestras mascotas durante las fiestas de fin de año para todos los que somos pet lovers, que no somos cat lovers, entre otros, con la doctora Beatriz Franciscovich. Ella es abogada, especialista y conoce mucho del derecho y la defensa de los animales. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos. Gracias Y a nos ti. estamos viendo en un próximo compartir. Gracias.
gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, gracias a todos. Por favor, Chao. búsquenme como César Soriano Giraldo en Facebook, síganme, hablamos y conversamos. Esto no queda acá. Tienen toda mi Esto no va a quedar corazón. aquí, esto no va a quedar No aquí, importa, amigo. aquí seguimos conversando. Gracias. Gracias.